Buenas tardes, doctor. Ahora sí. Sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio al último tema de lo que es intestino alto, intestino delgado. Obstrucción intestinal es un diagnóstico que se da generalmente en la consulta de urgencia, tanto de gastroenterología como de cirugía general. Bueno, vamos a dar inicio. La siguiente. Podemos definir a la obstrucción intestinal como una interrupción del tránsito intestinal. Esta ya puede ser completa o incompleta. En algún caso es persistente con periodos de restitución en alguna parte del intestino delgado o grueso. Aquí ven una imagen esquemática donde el tránsito está obstruido por una estenosis de una porción del intestino delgado. La siguiente. La obstrucción intestinal se clasifica según su patogenia, según el nivel de la obstrucción, según la evolución y según su intensidad. Según su patogenia, la obstrucción intestinal puede ser mecánica o funcional. En este caso, la obstrucción intestinal de causa mecánica puede ser simple, con estrangulación o en asa cerrada, mientras que la funcional es paralítica o espástica. Según el nivel de la obstrucción puede ser alta, la que va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, y baja desde la válvula iliocecal hasta el margen anal. Y según su forma evolutiva o la evolución, en agudas y crónicas. Y según su intensidad puede ser completa o incompleta. Siguiente. Las causas de obstrucción intestinal de causa mecánica pueden ser anormalidades intraluminales dentro de la luz del tubo intestinal, en la pared, intramurales, o fuera de la pared, las extraluminales. Las intraluminales están dadas por migración de cálculos biliares. El ejemplo más común es el hilio biliar. Otra de las anormalidades o causas de obstrucción mecánica es los besoares, cuerpos extraños, los parásitos y por último la impactación fecal o el estreñimiento o el fecaloma. Mientras que las anormalidades intramurales están dadas por neoplasias mismas, estenosis por isquemia, ya habíamos hablado el día de ayer, algo muy parecido, el hematoma intraluminal por traumas extrínsecos, atresias de intestino, intususcepción que se da más en pacientes pediátricos y las gastroenteritis o enteritis regionales. Y también está la diverticulitis. Las anormalidades, mientras que las extraluminales están dadas por las adherencias, hernias internas, neoplasias metastásicas, el vólvulo, la malrotación intestinal, cuerpos extraños también pueden causar obstrucción mecánica y uno de los ejemplos más frecuentes es el páncreas anular. La siguiente. Las causas de obstrucción intestinal funcional son de alteraciones motoras difusas y motoras localizadas. El ejemplo de las motoras difusas es cuando ha existido manipulación intraoperatoria de las asas intestinales. Bueno, ocurre que el intestino se paraliza y se obstruye. La peritonitis generalizada por una reacción habitual al proceso inflamatorio también produce obstrucción por parálisis del intestino. La enterocolitis aguda y los traumas
vertebrolumbares. Mientras que las alteraciones motoras localizadas están dadas por la pseudoobstrucción del intestino delgado o grueso. Es una falsa obstrucción. Enfermedades neurológicas o pacientes postoperatorios de cirugías urológicas, ginecológicas, neuroquirúrgicas y puede ser otras también. Y el hilio regional inflamatorio, la ileitis regional. La siguiente. Causas del hilio mecánico. El hilio mecánico es secundario a la patología, como habíamos dicho, intrínseca, como vemos acá, hacia la luz intestinal. Patología extrínseca, por bridas y adherencias. Y obstrucción de la luz intestinal, ya sea por cálculos biliares o cuerpos extraños o besoares. Puede ser un hilio simple o estrangulado también. Siguiente. Se diferencia según el hilio funcional. Según se presenta una alteración difusa y localizada también. Esto es difuso cuando existe una peritonitis generalizada. Ya habíamos hablado de que es por reactividad inflamatoria del peritoneo, un trauma vertebromedular, una enterocolitis y en el postoperatorio por la manipulación. La siguiente. Bueno, hablemos un poco de epidemiología. Representa el 15% de las admisiones por la emergencia. Esto siempre viene acompañado de dolor abdominal. Afecta del 6 al 30% de los pacientes sometidos a una laparotomía. Son extremos en los valores, en su porcentaje, ¿no? Pero casi siempre llega a una mitad de los pacientes que son sometidos a una laparotomía, ya sea convencional o mínimamente invasiva. La mayor incidencia está en la quinta década de la vida, en la cual 25%, ¿no? es en esta etapa de más allá de los 50 años y con preferencia en el sexo masculino en un 65%. El 80% ocurre en el intestino delgado y un 20% en el intestino grueso. Del 70 al 80% corresponde un manejo conservador. Esta cifra no la tienen que olvidar. Casi 8 de 10 pacientes siempre se maneja conservadoramente, o sea, de manejo clínico, mientras que el 20 al 30% recién son quirúrgicos. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa en la obstrucción intestinal? El punto de obstrucción intestinal va a provocar una éxtasis del contenido intestinal con proliferación bacteriana y vómitos fecaloideos cuando es de retención. Esta éxtasis va a provocar un aumento de la contractibilidad intestinal proximal y distal del sitio de la obstrucción, tratando de vencer la obstrucción. Eso va a provocar un dolor tipo cólico y ruidos intestinales hiperactivos. Al aumentar la contractibilidad intestinal, ocurre una dilatación intestinal proximal al sitio de la obstrucción por el aire diglutido o por los alimentos ingeridos, ¿no? Y las secreciones gastrointestinales. Esta dilatación va a condicionar que los ruidos intestinales pueden estar ausentes o hipoactivos con una disminución del peristaltismo intestinal. De todos modos, va a aumentar la presión intraluminal, la dilatación con distensión, aumento intraluminal con aumento de la presión venosa, obstrucción del drenaje venoso, linfático, edema, hipoxia intestinal proximal, con una necrosis en esta etapa ya epitelial. El compromiso de la irrigación posteriormente se manifiesta, haciendo que el asa tenga una isquemia intestinal y posterior necrosis de la totalidad del espesor de la pared con la probabilidad de una perforación intestinal.
Todo esto es que sigue la fisiopatología de obstrucción de cualquier víscera hueca. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son tres en esencia: el dolor, los vómitos y la distensión abdominal. ¿Qué características va a tener el dolor? Tipo intermitente, cólico, de inicio brusco, aumenta progresivamente de intensidad, ¿no? Y también cesa el dolor de manera brusca, como en el inicio. Mientras que el vómito varía según el nivel de la obstrucción. En las obstrucciones intestinales altas son abundantes y de tipo bilioso, mientras que en las bajas puede ser porracio o fecaloideo. La distensión abdominal varía según el sitio de la obstrucción. Es mínima cuando existe una obstrucción intestinal alta, o sea, es difuso, ¿no? Mientras que en la obstrucción intestinal baja ya se focaliza, ya sea en el hemiabdomen superior o inferior, o si no, toda la cavidad está distendida y se nota, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son los exámenes complementarios para hacer el diagnóstico? Bueno, vamos a comenzar con los laboratorios. En ellos vamos a evidenciar lo positivo: un aumento del potasio en el 50% de los casos, una disminución del cloro, descenso del bicarbonato sérico, una leucocitosis reactiva, y en toda distensión de víscera hueca va a existir el aumento de la amilasemia, una hiperamilasemia. Por eso es que este dato no es específico de la enfermedad pancreática, ¿no? Sino de que tiene que haber una correlación clínica. La siguiente. Otro de los estudios complementarios, por supuesto, es la radiología convencional. En la misma vamos a pedir una placa simple de abdomen o tóraco abdominal también, si es necesario. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal y en bipedestación. ¿Cuáles son los signos característicos radiológicos? Son incremento del gas intraintestinal, niveles hidroaéreos, como vemos en la imagen del medio, niveles hidroaéreos, y asas y ayunales van a estar con el signo de pila de moneda en la otra imagen. Es el mejor método diagnóstico. Es útil para el monitoreo de la evolución de la obstrucción. Generalmente pedimos, ¿no?, en el proceso evolutivo del tratamiento, varias placas radiográficas, ya sea en bipedestación o en decúbito dorsal, abdominal o tóraco-abdominal. Siempre estamos solicitando varios de estos estudios. La siguiente. No quisiera pasar antes la parte radiológica sin haber nombrado al tránsito intestinal. El tránsito intestinal se refiere a que se da un trago de bario hidrosoluble al paciente y se saca una placa al inicio de abdomen, luego a la hora, luego a las 2 horas y así sucesivamente a las 4, a las 6 y a las 8 y a las 12 horas, para ver de que ese trago de bario haya tenido una progresión. Si entre una hora y otra no ha habido una progresión del contraste, ya podemos definir más o menos en qué parte del intestino delgado está ocurriendo una obstrucción. Hay que valorar, ¿no?, las condiciones del paciente, porque si está obstruido, capaz no progresa el contraste. Entonces, hay casos en los cuales sí podemos hacer este estudio varitado, pero con un bario
hidrosoluble, no del que se usa para el colon por enema. Otro de los exámenes complementarios ya son la tomografía axial computarizada, simple y a veces hasta contrastada. Nos ayuda a diferenciar la obstrucción mecánica de la pseudoobstrucción. Los diagnósticos de diverticulitis o carcinoma de colon. La resonancia magnética también es otro de los estudios que tiene una gran sensibilidad. La siguiente. El tratamiento. Cuando tenemos un paciente con una obstrucción intestinal, ya sea alta o baja, el tratamiento inicial siempre va a ser dirigido a la restitución hidroelectrolítica y el equilibrio ácido-base. Todo paciente que está obstruido entre más allá de las 6 horas, el paciente secuestra líquido dentro de la luz intestinal. Ese es el líquido que no progresa y que no se absorbe. A ese espacio le llamamos tercer espacio. Y va a provocar un secuestro. Hay que restituir vía parenteral la cantidad de líquidos como electrolitos. Y por supuesto la colocación de una sonda Foley para cuantificar la diuresis horaria. La descompresión del intestino se hace con la aplicación de sonda nasogástrica y la aspiración del mismo. Ya les había adelantado el control de la diuresis por una sonda Foley y la antibiótico-terapia como profilaxis. Solamente como tratamiento empírico, dar antibióticos para evitar la translocación bacteriana. Si a pesar del tratamiento inicial que se le ha realizado al paciente, persiste la obstrucción, después de 48 a 72 horas, el paciente ya puede considerarse en alguna circunstancia de resolución quirúrgica, pero siempre y cuando el paciente tenga datos de irritación peritoneal. Eso quiere decir con rebote positivo, ruidos hidroaéreos ausentes, una distensión gigante y que la sonda nasogástrica nos dé débitos altos y con una disminución del débito por la sonda Foley. Vamos a sospechar probablemente de una estrangulación de asa. El aumento del dolor y la fiebre son otro de los puntos que hay que considerar a la momento de considerar quirúrgico al paciente. Y como ya les dije, el cuadro que no ha sido resuelto con las medidas iniciales, periodo de 3 a 5 días, dice la literatura. Pero viendo en las condiciones reales del paciente, un paciente ya no debe estar más allá de los 3 días sin resolverse el cuadro. Se volverá quirúrgico. La siguiente. ¿Qué es lo que se hace en una obstrucción intestinal? Va dirigida a hacer una lisis abierta o una laparoscópica de las adherencias. Ver el punto de obstrucción y liberar las adherencias, ya sea en forma abierta o laparoscópica. Reducción y reparación de la hernia o de la causa etiológica que ha estado provocando la obstrucción. Resección de las lesiones obstructivas y se puede hacer anastomosis primarias en este caso. O sea, en el mismo acto quirúrgico. Si hay un asa que ha sido necrosada en una hernia, ya sea una hernia inguinal o una hernia umbilical o postincisional, pues hay que resecar y hacer anastomosis primarias, ¿no? La resección del segmento estrangulado con anastomosis primaria o, quién sabe, diferida. Y si fuese el caso, también hay que considerar la realización de colostomías o una operación de Hartmann si se tratase de una obstrucción intestinal baja por vólvulo de sigmoides. O, por último,
se pensará hacer un bypass en las lesiones obstructivas, en los casos de una carcinomatosis diseminada o un tumor irresecable, pues el propósito nuestro es restituir el tránsito intestinal y para eso podemos hacer un bypass entre asas de intestino delgado, entre asas del intestino delgado o delgado con el grueso. También se puede hacer enterostomía con tubos de Baker, ¿no? O una iliostomía fuese el caso también. La siguiente. ¿Cuáles son las causas más comunes de obstrucción intestinal? La siguiente. Son generalmente las bridas y adherencias. Las adherencias es el pegamiento, que las asas intestinales se pegan entre sí, mientras que una brida es una adherencia por bandas fibrosas. Aquí vemos en la imagen de la derecha, bien de la derecha, la que está en círculo y la de arriba, esas son adherencias tanto del intestino delgado hacia la pared como las adherencias interasas son generalmente bandas muy sueltas, muy fáciles de liberarlas, ¿no? Mientras que las bridas ya son verdaderas bandas que pueden estenosar o pueden obstruir el tránsito intestinal. Son generalmente secuelas de procesos inflamatorios peritoneales por un trauma quirúrgico previo o infecciones bacterianas. Otra de las causas de bridas y adherencias son las isquemias intestinales, pacientes que reciben radiación por oncología, químicos vertidos hacia la cavidad o procesos alérgicos. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas generales, como ya habíamos dicho. El tratamiento es conservador de inicio, colocando sondas nasogástricas para provocar una descompresión y posteriormente se evaluará pues la necesidad de una intervención quirúrgica. Solamente en el caso de que se sospeche de sufrimiento intestinal, una obstrucción persistente y paciente con riesgo inminente de una oclusión. La siguiente. El tratamiento quirúrgico de las bridas y adherencias se llaman adhesiolisis o enterolisis. Son lisis de bridas o adherencias que se va a promover la descompresión retrógrada. Quiere decir de que una vez liberadas las adherencias, lo que hacemos con el líquido contenido dentro del intestino en la parte proximal, se hace un devaneo intestinal. Quiere decir que se lleva todo el contenido hacia el ángulo de Tracy y el estómago que va a ser rescatado por la sonda nasogástrica. A ese proceso, ¿no? A esa se llama descompresión retrógrada o también llamado devaneo intestinal. Otra de las cosas que se hace es el lavado de la cavidad peritoneal una vez hecha la lisis de las adherencias y después procedemos al reordenamiento de las asas intestinales. La siguiente. Aunque no crean, las asas intestinales no están colocadas sueltas a capricho dentro de la cavidad intestinal. Tienen un orden secuencial. Están ordenadas. El peristaltismo las ordena. Generalmente va en sentido de la progresión y de los movimientos de propulsión. Pero si fueran totalmente desorganizadas y desordenadas, ahí es donde se provocarían los vólvulos o hernias internas y demás. ¿Qué hacemos cuando hemos liberado las bridas y adherencias? Reordenamos las asas y las tenemos que fijar en ese orden para que haya una progresión del bolo alimenticio y de que
las asas tengan la propulsión adecuada y fisiológica. Una de las dos técnicas más nombradas dentro de lo que es cirugía es la operación de Noble. Es la primera que vemos que están suturadas con puntos separados entre serosa. Ahí vemos un ejemplo de la operación de Noble. Se queda organizado de esa manera, puntos serosos en un orden progresivo y por demás ordenado, pero ya se deja de lado este tipo de técnicas porque ha promovido la generación de fístulas interasas. Entonces, como que se va dejando la operación de Noble, ya ahí quedó en desuso. Luego estamos con la operación de Charles Phillips. Es la que está ahí abajo. Coloca puntos largos entre el mesenterio. Va cruzando el mesenterio sin tocar las asas intestinales, tanto de ida como de vuelta, y quedan organizadas así. Es como cuando se agarra un ramo de flores, agarramos de los tallos, ¿verdad? Es lo mismo y queda así de ordenado. Esta es la que menos problemas dio y la que nos asegura un reordenamiento de asas bastante efectiva. La operación de Charles Phillips. La siguiente. Bueno, hablemos ahora de las falsas obstrucciones intestinales, pseudoobstrucción. Generalmente ocurre de manera funcional en alguna parte del intestino, ¿no? Está asociado a enfermedades neurológicas que tenga el paciente, diabetes mellitus por la denervación, el Chagas por la dilatación y al mismo tiempo la denervación de los plexos, alteraciones cardíacas, líquidos electrolitos. Ahí existe también una pseudoobstrucción en pacientes postquirúrgicos por la manipulación, como ya habíamos dicho antes, pacientes con enfermedades autoinmunitarias como el lupus, la esclerodermia, el mixedema, y otra de las razones por las cuales podemos provocar obstrucción falsa intestinal es por la inducida por fármacos, tales como los mismos antiespasmódicos, ¿no? La pseudoobstrucción colónica aguda es la que nos muestra la imagen de la derecha, o también llamado síndrome de Ogilvy. Está caracterizado porque es transitoria, es reversible, hay una dilatación muy manifiesta del ciego, ¿no? Y se da generalmente en pacientes hospitalizados y generalmente pacientes postoperados. No existe una razón muy cabal de la obstrucción que ocurre en pacientes postoperados, no en todos, no en algunos, y con una dilatación secal. Podemos denominarlo como un síndrome de Ogilvy, una pseudoobstrucción colónica aguda. Y tenemos infinidad de maneras de solucionar esto. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la pseudoobstrucción intestinal? Son las medidas generales, enemas evacuantes, drogas que promuevan el peristaltismo intestinal como la neostigmina, la descompresión colonoscópica, y por último tendríamos que hacer pues una secostomía de descarga. Puede ser percutánea, ¿no? Cuando el ciego tiene un diámetro de más de 11 centímetros, o entrar a explorar por una perforación y hacer una secostomía de descarga. Aquí en la parte superior vemos la realización de una secostomía, es una ostomía del ciego, donde pegamos hacia la pared anterior, la cara anterior del ciego, y colocamos una sonda de tipo Pesser o una sonda Foley, por donde se va a promover la descarga del contenido intestinal, tanto ileal como en su primera porción del intestino grueso. El manejo de una secostomía es
que como son fístulas provocadas de bajo débito, ¿no? Se van a cerrar con el tiempo una vez que se extraiga en la sonda. La siguiente. ¿Qué es el vólvulo? El vólvulo simplemente es una rotación anormal del intestino, ya sea en este caso del colon, sobre su propio eje. Vamos a recordar de que vólvulo se puede presentar en diferentes partes del tubo intestinal. Se puede presentar a propósito en el estómago, un vólvulo de estómago. Puede haber vólvulo de intestino delgado. Puede haber vólvulo de ciego, vólvulo de transverso, colon transverso, vólvulo de sigmoides. Y bueno, generalmente esas son las partes y porciones que pueden rotar sobre su propio eje. Como tenemos un ejemplo, el más común, hablemos del vólvulo de sigmoides. Puede ser primario, secundario, ocurre en el sigmoides en un 75% y en el ciego, cuando tiene un meso y es móvil, en el 25% de los casos. El vólvulo de sigmoides se da más en pacientes de la tercera edad, pacientes con datos de constipación crónica. El vólvulo secado ocurre en un paciente o en un ciego que es meso móvil y que está ocasionado por una fijación embriológica incompleta del colon ascendente. Generalmente el ciego es fijo, pero vaya sorprendente que es el caso, el ciego encontramos que también tiene un meso muchas veces y que puede estar pues en una porción diferente a la que anatómicamente estamos acostumbrados, que es en la fosa ilíaca derecha. Podemos encontrarlo en la fosa ilíaca izquierda, podemos encontrarlo más arriba o hacia la región hipogástrica, epigástrica también, si es que tiene un meso bastante complaciente. La siguiente. Cuando hablamos de vólvulo primario, el tratamiento son medidas generales, las que ya habíamos nombrado, que son sonda nasogástrica, restitución hidroelectrolítica, antibiótico-terapia, sonda Foley, medir gastos, electrolitos y después se procederá a la descompresión, ya sea con sonda nasogástrica o sondas rectales. Pero si el segmento está afectado por un vólvulo que ha rotado 360 grados sobre su propio eje, pues debemos de hacer una cirugía resectiva. Resección del sigmoides, una resección anterior, una sigmoidectomía o operación de Harman. Sigamos. Pasamos a lo que son los besoares. Son masas compactas que ocupan parcial o totalmente la luz intestinal. Son provocadas por acumulación de residuos no digeribles. En los casos psiquiátricos, los tricobesoares es el ejemplo más común. Es una bola de cabellos que el paciente come sus propios pelos y como no son digeribles estos residuos, pues se tienden a acumular y a obstruir. Alteraciones en el proceso de la masticación, pacientes que no tienen la dentadura completa, o alteraciones de la digestión, pacientes que no tienen, han sido operados del estómago con gastrectomías previas. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, ahí ven las imágenes, ¿no? Medidas generales como en todos los pacientes que tienen oclusión intestinal. Extracción, puede hacerse una extracción endoscópica si es que da en la porción correcta. Extracción por enterotomía o gastrostomía. Ahí ven en el intestino delgado se ha hecho una enterotomía y están sacando ahí el tricobesoar. Y aquí una extracción endoscópica y otra enterotomía con extracción
de material extraño que se ha podido ingerir el paciente. Lo siguiente. Bueno, ¿qué es el síndrome de compás aortomesentérico? Es un síndrome un tanto, vaya, que hay que nombrarlo de todos modos para siempre tenerlo en cuenta. Es la obstrucción de la tercera porción del duodeno, secundaria a la compresión entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Está dada por una disminución del ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior, puede ser de causa congénita o adquirida. También está dada por la implantación baja de la mesentérica superior. El paciente se caracteriza por tener pérdida de peso constante, progresiva y con pérdida de la grasa mesentérica, ¿no? Existe una visceraptosis con las vísceras están caídas, tóxicas. Hay deformidades de la columna. La siguiente. El diagnóstico es sindrómico. Dolor abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados, ¿no? Y vómitos biliosos. Eso es común a cualquier proceso obstructivo. En la serie hay una dilatación interesante de la segunda y tercera porción del duodeno. Los movimientos antiperistálticos del vario en la tercera porción. Se hace una duodenoscopía de la tercera porción del duodeno para el diagnóstico. Sigamos. El síndrome de compás aortomesentérico, ¿cómo se trata? Vemos aquí las imágenes. Bueno, son derivaciones internas. Hay que mejorar, el propósito es mejorar el vaciamiento duodenal. Postprandial, el paciente en decúbito lateral izquierdo, los alimentos también se pueden dar de manera fraccionada. Recuperación de la grasa retroperitoneal con una dieta por una yayunostomía previamente elaborada para ganar peso. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Solamente será cuando haya fracasado las anteriores medidas. Se hará, pues, derivaciones internas o bypass de la porción del duodeno, ¿no? Más una vagotomía selectiva para prevenir la úlcera de la neoboca. Operación de Strong es una operación que consiste en la sección del ligamento de Treitz y la movilización de la cuarta y tercera porción del duodeno. Ahí se ven las imágenes, las diferentes formas de hacer bypass enteroentéricas. La siguiente. Bueno, entre todo, la obstrucción intestinal, alta o baja, tienen que quedarse con la idea de que tiene un tratamiento médico inicial, con medidas totalmente estandarizadas. Si en el plazo de haber iniciado estas medidas, entre 48 a 72 horas, no se resuelve, pues tiene que ser quirúrgico. Pasan para el cirujano que valore, revise la posibilidad de ver otra de las causas que no sean funcionales y más bien que sean mecánicas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de estar ya sea en medicina interna o cirugía, van a ver de que es una de las causas de consulta y de interconsultas más frecuentes que van a tener. Y al mismo tiempo es de difícil diagnóstico, porque existe infinidad de probabilidades de razones por las cuales hay obstrucción o pseudoobstrucciones. Y ahí entre los gastroenterólogos y los cirujanos nos andamos diciendo qué cosas se deberían haber hecho y qué cosas no antes de operar. Bueno, espero que les haya servido el tema y eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.